Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del Arca de la Alianza. En cuanto lleguen a tocar el agua de la orilla del Jordán, deténganse. Josué dijo a los hijos de Israel: Acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor, su Dios. Y añadió: Así conocerán que un Dios vivo está en medio de ustedes, y que va a expulsar ante ustedes a los cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor dueño de toda la tierra pisen el agua del Jordán, la corriente del agua del Jordán que viene de arriba se cortará y se detendrá formando como un dique. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la cosecha, el agua que venía de arriba se detuvo y formó como un dique que llegaba muy lejos hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba al mar del desierto, al mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a ustedes, montes, que saltan como carneros, colinas, que saltan como corderos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro, acercándose a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el siervo aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido,
quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No deberías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre que está en los cielos, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Paz y bien con reflexiones para el camino. En el Evangelio de San Mateo podemos ver la lectura en 3 preguntas. Primero, ¿cuántas veces debo perdonar? Es la pregunta de Pedro. La respuesta simplemente es siempre. La razón es porque Dios siempre nos perdona y nos perdona más de la cuenta. No se puede cuantificar las veces que nos perdona. Además, no perdonar es no tener en cuenta, es olvidar todas las bendiciones que Dios nos da. Esto es ser desagradecido, pagar mal por bien, de todo lo que Jesús nos ha concedido. Si no perdonamos, no podemos ser una bendición para los demás. ¿Cómo debo perdonar? La referencia para perdonar es Dios. Ver cómo Dios nos perdona y lo hace totalmente y sigue bendiciendo sin tomar en cuenta nuestros pecados. No nos trata como merecen nuestros pecados, dice el Salmo, sino que nos mira con compasión y misericordia, una mirada que ve de qué barro hemos sido hechos, ve nuestras debilidades y nuestras luchas y lo mueve a darnos una oportunidad más, porque a pesar de todo no nos quita la confianza de cambiar nuestra vida con su ayuda. Y por último, ¿qué necesito para perdonar? Se necesita un corazón como el de Jesús. Esta frase: toma mi corazón y dame el tuyo. Para ello, lo primero es pedir ayuda a Dios, cambiar mi mirada de venganza, de rencor, de resentimiento por una mirada comprensiva. Ver también mis pecados, los daños que hago, y entonces juzgar con misericordia. Y decidir perdonar, que no consiste en dejar de sentir, sino comenzar un proceso de sanación y liberación. Oremos con el Salmo 113. Cuando Israel salió de Egipto, el mar al verlos huyó, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Gracias, Señor, porque esta es la alegría cuando uno perdona y los enemigos de mi alma huyen de mi corazón. Paz y bien, y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.